Hola. No sé cómo hacer esto. De cualquier forma, haré mi mejor esfuerzo para intentar explicarte las mecánicas y una guía simple de este juego que tanto me encanta. De esta manera para incentivar a jugadores nuevos y fomentando que... no lo sé, capitalismo. Pero sin más, sean bienvenidos a la guía de Reinfected. Pero bien, paremos un momento. Probablemente te estés preguntando ¿qué carajos es Reinfected? A lo cual yo te contestaré, pequeño amigo. Reinfected es un juego basado en ciertos mods de Counter-Strike, en general de zombies. O sea, increíble, ¿no? Modificaciones como por ejemplo Zombie Escape o incluso Nexon Zombies, que creo que es un juego aparte. Si no estoy mal, cuando lo edite esto probablemente lo corrija. Si es que estoy bien, perfecto. Para aquellos que entonces no tienen la más mínima idea de lo que estoy hablando, les explicaré desde cero cómo funciona el juego. Por lo que vamos al gameplay. A la hora de hablar de este juego tenemos que tener en consideración que tenemos dos modos principales, siendo el primero supervivencia y el segundo objetivos. Dependiendo del modo de juego tendrán ciertas diferencias entre sí, pero eso lo abordaremos más adelante en el video. Independientemente del modo, la estructura es similar, tenemos dos equipos humanos e infectados, los cuales abordaré ahora. Como superviviente, tu objetivo es básicamente sobrevivir. Algo obvio si me lo preguntas. Pero dependiendo del modo, habrá una forma de sobrevivir o la otra. Por ejemplo, en objetivos tienes que escapar y en supervivencia, pues, supervivencia. Pero eso lo abordaré más adelante. Pero por ahora conformémonos con explicar cómo es el funcionamiento del bando de supervivientes. Como sobreviviente te poseerás actualmente, en la fecha de que se sube este video, dos armas, principal y secundaria. Lo que, dependiendo del arma, tendrá ciertas estadísticas y penalizaciones al usarla. Pero primero hablemos de algo más importante, las barras de estado. Las barras de estado son 4, siendo la primera vida, la cual es obvio, aunque bueno, en este juego realmente cualquier golpe de un solo golpe de cualquier zombie te deja para el hoyo. Luego tenemos armadura, la cual actualmente no se puede conseguir de ninguna forma, salvo en un mapa en específico, el cual es Área 51, pero hablaré más de él más adelante. También se me olvidó mencionar que los zombies también pueden tener armadura, pero está con ciertas condiciones y en ciertas ocasiones, pero eso lo abordaremos más después. La estamina es la resistencia que tenemos al correr o hacer ciertas acciones, las cuales voy a profundizar más adelante, después de las barras de estado. Y como última barra de estado tenemos el temor. El temor se genera cuando tú estás solo y hay, aunque sea un zombie o varios zombies cerca, por lo cual este temor provoca que tu cámara se vuelva incontrolable y tu arma tenga una precisión horrible. Para evitar esto, tienes que estar cerca de al menos 2 compañeros o simplemente estar cerca en un grupo de sobrevivientes para evitar que el temor se apodere de ti. Pero una vez habiendo cubierto las barras de estado, vamos al movimiento. ¿Recuerdas que hace un momento te hablé de la estamina? Bien, pues es hora de brillar. Bien, en este juego tenemos 3 tipos de movimientos. El primero es el sprint normal, el cual literalmente es correr y ya, como cualquier FPS. Lo podemos utilizar al presionar la tecla Shift y simplemente movernos y desplazarnos hacia un lugar. Su consumo de estamina pues es relativamente bajo, siendo muy útil para desplazarte por el mapa sin perder mucha estamina. Posteriormente tenemos otro tipo de movimiento, el cual es el sprint táctico. Probablemente lo conocerás por Call of Duty, el cual se activa presionando 2 veces Shift, haciendo que puedas correr de una velocidad mayor, pero consumiendo una cantidad monstruosa de estamina, ideal para escapar o llegar a lugares muy lejanos. Adicionalmente tenemos otra mecánica extra de movimiento, el cual es más única entre comillas, la cual es el dive, que en español sería algo así como bucear, what the fuck. Pero bueno, el dive consiste en correr, no importa qué tipo de sprint estés usando, y al presionar la tecla Z, tu personaje saldrá volando hacia adelante. Esto es muy útil para llegar a distancias más lejanas o incluso como zombie para poder acercarte a los supervivientes de manera más eficiente. Cabe recalcar también que hay una manera de conseguir estamina de manera rápida, la cual es cuando tú presionas la letra Q, harás una animación en la cual guardas el arma y al estar quieto regenerarás una cantidad muy rápida de estamina en muy poco tiempo. Una vez repasado el movimiento, vámonos con las armas.
Vale, vamos con las armas. Respecto a las armas, en el juego actualmente contamos con 18 armas principales y 6 secundarias, teniendo desde rifles de asalto, rifles de combate, escopetas, subfusiles, ametralladoras ligeras, pasando por la minigun y lo que sea el rifle antimateria de 40 milímetros. Pero bueno, en el tema de armas no andaré mucho debido a que no me he dado el tiempo de probarlas todas, pero te daré una lista de las armas que se podrían considerar meta, en mi opinión, las cuales son las mejores, por así decirlo. En primera tenemos el rifle de asalto M4A1, el cual debido a ser el rifle con más modificaciones, lo vuelve un arma sumamente versátil. Posterior a esto tenemos a todas las ametralladoras ligeras, o la minigun. Esto debido a que tienen un cargador enorme, teniendo un daño ok y un retroceso pues aceptable. Menos la minigun. El gran problema que tienen es la recogida de munición y que no tienen modificaciones. Menos la M249 porque esa les rompe el orto a todas. También se me olvidó mencionar que tienen una movilidad espantosa y más la minigun, pareces tortuga llevando la minigun. Posterior a esto tenemos el subfusil P90, el cual es como una ametralladora ligera pero en chiquito, teniendo una movilidad buena, una estabilidad bastante aceptable y un daño pues bajo, pero no llega a ser tan malo. Ahora bien, vamos al tema de las armas secundarias. En las armas secundarias tenemos una variedad bastante poca debido a que las pistolas en general son malas, pero destacando dos en especial. La primera es la Chris Vector, la cual es literalmente un subfusil. Su daño es su cargador también, debido a que tiene una cadencia muy alta y su cargador se vacía demasiado rápido, pero tiene una movilidad aceptable y es un subfusil como secundaria. Aparte de la estabilidad, pues literalmente llevas una subfusil de secundaria. Y por último tenemos la Desert Eagle, la cual es de las únicas pistolas que yo considero que son más útiles, debido a que tiene un daño monstruoso y un empuje igualmente monstruoso. Su única pega es su recolección de munición y su munición en sí, siendo un arma más situacional para acabar con un enemigo en específico o un grupo muy limitado de enemigos, siendo útil tanto para rematar a algún enemigo rezagado o incluso usarla al principio y no gastar munición de tu arma principal. Se me olvidó mencionar que una forma de conseguir munición en este juego es recoger las cajas que periódicamente aparecerán en el mapa. Cuando escuches este sonido, sabrás que aparecerán cajas cerca. Las cajas desaparecerán como un icono en tu pantalla mostrando su ubicación exacta. Si este icono no aparece, deberás presionar la letra B de tu teclado para poder mostrarlos. En este punto la forma de adquirir o de tomar la caja de munición es simplemente con acercarte, tocarla y de esta manera recibirás la munición. Dependiendo de tus armas tomarás más o menos munición. También es importante resaltar el hecho de que cuando tú tomas una caja, estas son independientes a cada jugador. Es decir, si tú tomas una caja, tus compañeros igualmente podrán tomar esa misma caja si es que no la han tomado antes. Por lo cual puedes tener la tranquilidad de poder tomar las cajas que quieras sin preocuparte de dejar unas, ya que a cada jugador le tocarán la misma cantidad de cajas de manera independiente. Por lo cual, toma tanta munición como puedas. En datos adicionales hablaré acerca de ciertos datos que es importante conocer si es que estás en el bando de sobreviviente. La primera es, cuando mates a un zombie, preferiblemente intenta matarlo de un tiro a la cabeza. Esto debido a que los zombies tienen una probabilidad de revivir una vez siendo asesinados si es que su cabeza sigue intacta. Esto convirtiéndose en un problema en ciertos modos en los cuales los zombies tienen un 100% de probabilidades de revivir. Pero, ¿y si no lo matase por la cabeza? ¿Qué puedes hacer? Simple. Remátalos. Al dispararles en su cabeza mientras están en cadáveres, lo que vas a hacer es evitar que estos puedan reaparecer, imposibilitando convertirse en un problema y reapareciendo lejos de tu posición. Otro dato que es más un consejo es el tomar la mayor cantidad de cajas al inicio de la ronda, es decir, en el momento en el que sepas que aparecen cajas, ir rápidamente por ellas para recoger la mayor cantidad de munición disponible, ya que al principio de la ronda los zombies serán menos y será mucho más fácil el poder ir y regresar a un lugar seguro. Adicionalmente, es muy recomendable estar en grupos, es decir, estar con los demás supervivientes en un lugar juntos, ya que de esta manera maximizas las posibilidades de sobrevivir, unos cubriendo un lugar y otros cubriendo el otro. De esta manera para maximizar la supervivencia y lograr ganar la partida, dependiendo del modo. Realmente no recomiendo ir por tu cuenta si es que no sabes lo que estás haciendo, porque lo más probable es que... Prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso. Así que mantente con tus compañeros el máximo tiempo posible. Pero bien, una vez habiendo hablado de los sobrevivientes, nos tocará hablar sobre los zombies. Jaja, soy un pendejo.
Pero bien, le hemos dado demasiado protagonismo a los supervivientes, es hora de hablar acerca de los zombies. Como zombie, tu objetivo es infectar a todos los jugadores sin dejar ni a uno vivo, o en el modo de objetivo, precisamente evitando que escapen. Pero al jugar de zombie, sus mecánicas son simplemente más fáciles. Tienen vida, armadura y ya. La estamina también tienen, pero tienen un buen, entonces no es como que sea muy necesario el hecho de contarla, ya que literalmente tienes un chingo. Pero bueno, para acabar de una vez con lo más simple, cabe recalcar que los zombies tienen un ataque principal, el cual es un golpe. Este golpe es capaz de infectar a un superviviente de manera instantánea, siempre y cuando este no lleve armadura, la cual, como dije en un principio, esta todavía no está disponible, salvo en un mapa, en el que no estés en el mapa de Área 51 en el modo de objetivo, en realidad es un solo golpe y te conviertes, así que mucho cuidado. Pero antes de pasar a la siguiente sección, tengo que explicar cómo funciona el inicio de ronda. Al iniciar la ronda, aparecerá un contador hacia atrás, el cual al llegar a 0, iniciará la ronda apareciendo varios bots como zombies, y aquellos jugadores que se hayan ingresado a la partida después de este contador se volverán zombies automáticamente al entrar a la partida. Pero bueno, primero hablaremos de algo muy fundamental a la hora de ser zombie, lo cual es cómo chucha aparecer. Para esto tenemos que guiarnos acerca de esto. Al tú formar parte del bando de los zombies, para aparecer tendrás dos opciones. Primera y la más simple es con la tecla R, aparecer en un lugar aleatorio en el que no se tenga ningún sobreviviente cerca. El segundo modo es desplazarte por el mapa y presionando clic derecho podrás aparecer en el lugar en el que hayas elegido. Pero ojo, esto tiene ciertas condiciones. Por ejemplo, no puedes aparecer cerca de un superviviente a cierta distancia y este no puede tenerte línea de visión. Es decir, tienes que estar a una cierta distancia y además estar escondido para evitar su línea de visión. Una vez que puedas hacer esto podrás aparecer en el lugar designado. Pero hay algo más importante aún, y es sobre las mutaciones que los zombies pueden tener. Bien, seré breve a la hora de explicar los diferentes tipos de zombies o mutaciones que tienen, ya que mi conocimiento acerca de los zombies es relativamente malo y realmente tienes en el menú de inicio tienes una pestaña dedicada para la información acerca de los zombies y cuando te toca un zombie especial tiene su ficha técnica. Pero igual, intentaré repasarlos de manera rápida. Pero tengo que hablar acerca de cómo conseguir los zombies especiales. Para conseguir un zombie, esto se trata pura y enteramente de suerte. Es decir, tienes una probabilidad de escoger zombies más fuertes o de tener al común, que es el, bueno, común. Pero sin más haré un repaso rápido para explicarte cómo funciona. Dios mío, me voy a morir. Primero tenemos al zombie normal. Este no tiene nada de especial, simplemente es un zombie y ya, es el más común y te lo toparás seguido. Posterior a este tenemos al Undead. Este cabrón hijo de su reputísima madre, salido del mismísimo infierno, tiene la habilidad de tener el 100% de probabilidades de revivir. Y si no lo rematas, este cabrón es capaz de revivirse en 2 segundos. Posteriormente tenemos a dos iguales, el cual es el SWAT y el Peace Walker. Ellos tienen una armadura. Y ya. Creo que es lo mayor importante de eso. Tienen más vida, tienen más resistencia, bueno. Seguido tenemos al Speedy, el cual es el zombie más rápido, entre comillas, del juego, teniendo una vida muy baja, pero siendo un dolor de huevos de cuidado. Luego tenemos al Host Zombie, el cual tiene la habilidad de poder usar el dive, teniendo una distancia mucho más, es decir, este puede alcanzar una distancia mucho mayor a comparación de un humano o un zombie común. Después tenemos al Slugger, el cual es como el tanque de todos los zombies, siendo una esponja de balas. Su único problema es que al recibir disparos, estos los ralentizan en su movimiento, por lo cual hay que trabajar en equipo para compensar sus debilidades y lograr el objetivo de aniquilarlos a todos. Luego de esto tenemos al Charger Zombie. Este tiene la habilidad de cargarse, y al cargarse completamente generará escudo y le permitirá tener un aumento de velocidad bastante considerable. Posterior a este tenemos el Carrier, el cual es uno favorito personal. Este tiene la habilidad de lanzar un parásito, el cual es como un proyectil que al impactar a un superviviente lo convertirá automáticamente en zombie. Posterior a esto también tiene el escupitajo de un gas, el cual este gas al estar en contacto durante un determinado tiempo el superviviente se convertirá, ideal para cerrarles el camino o incluso en lugares cerrados. Luego tenemos al zombie de guerra o War Zombie. Ahora los traduzco, ¿no? Bien, este zombie tiene la peculiaridad de ser el más débil de todos, pero teniendo una habilidad única, la cual es cuando se carga, sí, como el Chariot. Al cargarse lo que conseguirá es tener un super salto y una velocidad descomunal hasta una dirección determinada, haciéndolo pasar de un zombie a un misil balístico. Posteriormente tendremos al Firecaster, el cual es literalmente fuego. Tiene la habilidad de lanzar un aro, bueno, lanzar fuego. Suena estúpido, pero bueno, su habilidad es lanzar fuego. Suena muy estúpido.
hacia los supervivientes, esto provocándoles quemaduras y teniendo una distancia demasiado larga. También, como habilidad pasiva, al morir dejará un rastro de fuego en el cual, al ser pisado por los supervivientes, estarán quemándose y perdiendo vida. Por otro lado tenemos al Decayet. Este zombie emite un humo negro que por alguna extraña razón es blanco actualmente en el juego, y tiene la habilidad de lanzar una bola de gas, la cual aturde a los sobrevivientes. Para acabar de una vez por todas con los zombies especiales, tenemos al Psychon, el cual tiene la habilidad de hacer un grito, el cual puede aturdir a los supervivientes. Vaya, parece que te estoy asustando con la música, ¿verdad? Bueno, cambiémosla un poco. Mucho mejor. Bien, actualmente en el juego parece que tenemos dos voces. Creo que hay uno tercero, pero la verdad ni idea. Pero bueno, estamos hablando del juego principal. Creo que eso es más que un easter egg o otra cosa. Pero a ver, esto no es el tema. Bien, tenemos dos tipos de zombies muy especiales, ya que tienen una probabilidad bajísima de salir. Además de que sus habilidades son un despropósito total. Pero sin más rodeo, vamos a hablar de los dos. Ok, hablemos del primero. El primero es el Siren. Este zombie tiene la habilidad de gritar. Cuando grita, aumenta su velocidad una barbaridad. Y además de que este grito aumenta la velocidad de los zombies en el mapa. Pero esto no se queda solo en aumentar la velocidad. También se encarga de aumentar las posibilidades que tienen tanto la IA como los jugadores en aparecer con un tipo de zombie poco común o incluso uno raro, siendo una gran amenaza debido a los atributos que le da a todos los zombies en el mapa. Y por último tenemos al Necromancer. Su primera habilidad es revivir a todos los zombies del mapa a costa de un poco de su vida. Además de este, al morir hará que todos los zombies en el mapa sean teletransportados al lugar de su muerte. Sin importar si están muertos, revivirán, y esto con el fin de se haga una bolota de zombies y sea más fácil el alcanzar a los sobrevivientes debido a la cantidad absurda de zombies que hay. Como puedes ver, traté de hacerlo en un resumen bastante rápido para no enrollarme mucho, ya que tampoco sé mucho sobre ellos, pero si tienes cualquier duda puedes consultarlo en esta pestaña en el menú o en la ficha técnica que te sale al aparecer con uno de estos. No descarto probablemente en algún futuro hacer un video mucho más extenso, pero por el momento puedes utilizar estas herramientas. Pero bueno, creo que ya es momento de hablar de algo muy importante y es sobre los modos de juego, sobre todo de objetivos, ya que mucha gente no entiende cómo funciona y bueno, en general es el modo en donde los sobrevivientes pierden más. Bien, hablando de los modos de juego, actualmente poseemos dos, el cual es supervivencia y objetivos. Primero abordaremos supervivencia. En supervivencia la premisa es simple: aguantar 5 minutos sin morir, independientemente de la cantidad de humanos. Si queda uno restante, la partida pues ganará para los humanos, aunque probablemente si no eres tú el último, serás un zombie, entonces perderás, siendo el objetivo aguantar 5 minutos sin morir. Pero vamos con el modo más complicado entre comillas, el cual es objetivos. Bien, son actualmente dos los mapas que poseen este tipo de modo, siendo el primero Industrial Domi y el segundo Área 51, los cuales tienen como premisa el que los supervivientes escapen, al completar ciertas tareas para poder desbloquear una vía de escape, ya sea un autobús o un tren, el cual tú debes utilizar para escapar. Pero vamos a profundizar en estos dos mapas uno por uno, explicando cómo lograr el objetivo y cómo vencer el mapa. En este mapa nos volveremos soldados del ejército de Estados Unidos. Teniendo como objetivo activar los generadores para activar un ascensor y poder tomar una keycard, la cual se usará para activar el tren y eliminar el gas que impide a este avanzar, pero lo abordaremos paso por paso. Al iniciar la ronda tendrás que esperar a que la energía se restablezca. Una vez la energía regrese deberás activar los 3 generadores que se encuentran en esta sala. Los generadores tardarán un tiempo en iniciar, por lo que bien puedes mantenerte como en equipo defendiendo los pasillos o ir al siguiente objetivo, el cual es el ascensor. Se encuentra en este lugar. El ascensor lo podrás usar una vez los 3 generadores se prendan, y una vez los generadores se activen deberás usar el panel para encender el elevador. El elevador tardará un poco en iniciar, por lo que es muy importante el defenderlo y evitar ser infectado. Lo más recomendable en este punto es que se dividan en 2 grupos de sobrevivientes, uno que vaya en el ascensor siendo un grupo numeroso y otro protegiendo la bajada del elevador.
Una vez que el ascensor suba rápidamente deberás tomar la keycard, la cual está aquí. Esta es independiente a cada jugador, por lo que todos pueden llevársela. Después deberás retroceder ya que sluggers saldrán y se dirigirán al elevador. Debes retrasarlos y aguantar hasta que el ascensor baje. Este tardará, por eso deben ser un grupo grande y llevar armas buenas. Una vez abajo, el grupo con las keycards deberá dirigirse hacia la laptop, la cual se encuentra en este camino. Una vez en la sala deberás interactuar con la laptop y posteriormente con esa computadora, para eliminar el gas y activar el control del tren. Pasado un tiempo deberás poner en marcha el tren en este lugar, oprimiendo el botón para activar el tren. Una vez el tren puesto en marcha deberás ir hacia el tren y aguantar hasta que este se ponga en marcha, siendo una parte muy complicada debido a la cantidad de zombies. Si superas esta fase habrás ganado. Bien, vamos con Industrial Domi. En este mapa es vital el trabajo en equipo, al igual que en Área 51. Debemos escapar usando el autobús. Para eso debemos repostarlo con tanques de gasolina, pero para conseguir esos tanques de gasolina necesitamos abrir una habitación, la cual posee todos los tanques de gasolina necesarios. Para abrir esta habitación debemos completar dos objetivos. Como primer objetivo es el ingresar una contraseña en la laptop. Para esto tenemos dos puntos importantes. El primero es la pantalla y el segundo es la laptop. Al interactuar con la laptop nos aparecerá un número y debemos ingresar la letra la cual está asignada a ese número. Para ver esto necesitamos la pantalla. Una vez que interactuamos con la laptop, en la pantalla aparecerán los números y sus letras correspondientes. Como lo puedes ver en este ejemplo, nos acaba de dar un número, el cual es 4, y basándonos en la pantalla, 4 está asignado a la T, por lo que con el teclado deberás presionar la tecla T y de esta forma ingresar el código. Como puedes ver, en este caso me dio error porque son dos partidas diferentes y la asignación de letras no es consistente, es decir que ya que la tabla de la pantalla es diferente entre cada partida. Es recomendable que nada más uno decodifique, ya que si otro jugador se acerca e intenta lo mismo, si este falla, arruinará el progreso de todos. Así que mucho ojo con eso, además de volverse un revoltijo espantoso. La premisa es simple, debemos digitar la letra la cual está asignada al número en la pantalla de la laptop 5 veces. También es importante recalcar que los demás sobrevivientes deberán proteger el área tanto de la pantalla como de la computadora, ya que en general en el edificio en donde están hay muchos puntos de aparición donde los zombies pueden aparecer, sobre todo muy cerca de la pantalla, por lo cual es importante proteger el edificio. También es importante que alguien asista al decodificador de la computadora, esto para preguntar el número y que el decodificador se enfoque simplemente en poner la tecla de la letra asignada. Una peculiaridad que pasa de vez en cuando es que si tú estás usando el chat de Roblox para comunicarse entre la computadora y la pantalla, es que si uno de ustedes pregunta por un dígito y este es filtrado por Roblox, automáticamente se ingresará el valor como correcto, es decir que la computadora cambiará al siguiente número, por lo que hay que tener mucho cuidado, ya que si vuelves a poner otro código y este se vuelve a filtrar y es incorrecto, fallará. El segundo objetivo es encontrar la keycard. Esta aparece aleatoriamente en varios lugares del mapa, pero actualmente tengo dos conocidos que son estos. La keycard aparecerá con un contorno naranja indicando su ubicación, pero tienes que estar muy cerca para poder verlo. La keycard tiene que ser llevada a la habitación de la computadora. En el panel que se encuentra aquí tendrás que ingresar la keycard y una vez habiendo completado los dos objetivos, se abrirá la compuerta de arriba y podrás acceder a los tanques de gasolina. Una vez con los tanques de gasolina deberás llevarlos hacia el autobús y de ahí repostarlo. Para repostar el autobús tienes que llenarlo con 15 tanques de gasolina. También cabe recalcar que por el mapa saldrán tanques sueltos, es decir sin tener que abrir la compuerta, pero son alrededor de 3 máximo y puedes utilizarlos para aligerar el proceso. De esta manera simplemente esperar a que el autobús arranque y poder escapar. Pero bueno, aquí termina la guía.
Sé que no es perfecta, sé que a lo mejor tendrá muchos errores y a lo mejor mucha falta de información, pero intenta hacer lo mejor posible. Es la primera vez que hago esto y la verdad no me siento muy acostumbrado a esto, pero bueno, de cualquier manera, si es que tienes alguna duda o alguna pregunta, házmelo saber en la caja de comentarios. Te deseo mucha suerte y que por fin puedas completar los malditos objetivos.